buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El sello discográfico Naxos saca al mercado un nuevo disco dedicado a la música del compositor argentino Esteban Ben-Sekri, grabación en la que la Orquesta Filarmónica Nacional de la ciudad ucraniana de Leópolis, o Lviv, como la llaman ellos, bajo la dirección de Pablo Boggiano, interpreta sus conciertos para violín y clarinete, así como un ciclo de canciones dedicada a la soprano Ayako Tanaka. Precisamente para hablarnos de este importante trabajo discográfico y de cómo ha vivido estos meses de confinamiento, Esteban Ben-Sekri ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Esteban. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tu invitación. Siempre es un enorme placer estar en tu programa. No, y sobre todo gracias a ti por volver, como dice el tango. Este año 2020, Esteban, empezaba maravillosamente para ti con un concierto con la Filarmónica de Nueva York en el E-Concerter, nada más y nada menos que dirigida por Gustavo Dudamel, interpretando un concierto para piano que has bautizado Universos Infinitos. Music is a universal language, it's a universal artistic creation. It's about the nature, it's about a culture, it's about the personality, it's about what surrounds us. Y precisamente para hablarnos de estas imágenes que estábamos viendo del ensayo general allí en el Lincoln Center en Nueva York, quería preguntar a Esteban Ben-Sekri cómo fue esa experiencia en el Lincoln Center con esos músicos excepcionales de la Filarmónica de Nueva York. Fue una experiencia soñada, increíble. El pianista Sergio Tiempo, fabuloso. Y bueno, debo decir, esto es un concierto que nació de un encargo de Los Ángeles Philharmonic. Primero se hizo en octubre, 4 veces en el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, bajo la dirección de Dudamel, y con estos mismos intérpretes se hizo 5 veces en el Lincoln Center con la Filarmónica de New York, 6 si se cuenta un ensayo abierto con público, que son las imágenes que recién veíamos que se filmó, y fue una experiencia soñada, con muy buena repercusión de críticas y me abrió puertas a nuevos proyectos también. Finalmente Nueva York se está volviendo cada día más latina, ¿no? Si no lo era ya en los años 60. Una ciudad universal, es como una capital cultural internacional donde hay de todo. Seguidamente, la semana siguiente se celebraba el Año Nuevo Chino y había todo un programa con compositores y director de orquesta chino, así que es una ciudad muy cosmopolita. Me contabas, Esteban, hace un tiempo que tu padre, excelente director de orquesta, fue asistente durante un año de Leonard Bernstein allí en la Filarmónica de Nueva York. Y imagino que debió sentirse orgulloso de ti sabiendo que estrenabas una obra allí, ¿no? Sí, fue un lindo evento familiar porque mis padres viajaron. Yo tengo mi hermano que vive en New York, que es profesor en la Universidad de Northwest de Chicago, así que fue un lindo reencuentro. Y así es, mi papá en el año 71, él ganó el concurso Dimitri Mitropoulos, que era durante una temporada ser asistente de Leonard Bernstein con la Filarmónica de New York, así que fue una linda satisfacción. Fue una linda casualidad que se haya dado esto. ¿Qué te contaba tu padre de esa experiencia, del carácter de Leonard Bernstein, que no siempre todos decían que era jovial? Que era un hombre muy generoso, que daba mucho lugar a la gente joven, por eso también este concurso. Él guarda muy buenos recuerdos de esa época. Un par de meses antes recibías en Buenos Aires el prestigioso Konex de Platino como compositor. Imagino que ser reconocido en tu propio país debe tener un sabor especial, ¿no?, para ti. Fue un lindo reconocimiento, sobre todo porque es un premio al que yo no me postulé. Hubo un jurado que me nominó. Yo no soy concursero, en mi carrera, en mi currículum no hay premios de concurso, sino siempre digo, mi premio son las orquestas que me programan, que me comisionan obras, que mi música se toque. Porque yo siempre pienso que cuando se trata de creación no hay primeros, ni segundos, ni mejores, ni peores, pero
cuando es un premio que a uno lo reconocen por una trayectoria y es un jurado que lo nomina a uno, y es decir, es un concurso que es por etapas. Primero me dieron el diploma al mérito entre las 100 personalidades destacadas de la música clásica argentina de la última década, y luego de esa selección yo quedé como el compositor más relevante de la década. Lo que no está nada mal, ¿no? No, no. Hablando de encargos, en tus palabras de agradecimiento pedías una política de encargos para los compositores argentinos, porque sin compositores no hay música, ¿no? Sois, como tú dices, el pilar de la música. Exacto, me pareció oportuno en esta ocasión que había tantos medios de prensa en mi país bueno, además de agradecer, resaltar la importancia, ¿no?, de que haya una política tanto desde el Estado como instituciones privadas. Si no nos vemos, como en mi caso, obligados a un exilio vocacional, como yo le digo, ¿no? Porque sí, como vos bien recién decías, nosotros los compositores somos los pilares de la música. Sin los compositores no hay música, sin música no habría intérpretes, y sin embargo estamos muy, muy descuidados, muy olvidados, ¿no? En la pirámide estamos como muy, muy abajo. Se podría hacer en Argentina como se hace aquí en Francia, quizás instituciones como Radio Francia, que patrocina, sponsoriza a compositores, incluso crea festivales dedicados a la creación contemporánea. Así es, sí. Es una carrera, todas las carreras ligadas a la creación, como también la pintura, son carreras muy, muy inciertas, ¿no? El tema del reconocimiento, no hay una fórmula, pero hay países donde hay circuitos, hay puertas que se pueden abrir y dan visibilidad a que se abran puertas en otros países también. Y después de esos meses de éxito, Esteban, a mediados de marzo, el mundo deja de girar por culpa de un bichito microscópico. ¿Cómo reaccionas ante la noticia del confinamiento? Bueno, hay varios aspectos. Yo como compositor trabajo mucho en la soledad, con el silencio, así que a diferencia de los intérpretes que necesitan de los ensayos, del contacto, normalmente mi música es la que viaja, ¿no? A mí se me invita excepcionalmente cuando se trata de un estreno mundial, una comisión o algún festival o orquestas que tienen presupuesto para invitar a los compositores. Si no, normalmente yo suelo ser bastante ermitaño, no soy muy, muy sociable y trabajo mucho en la soledad, en el silencio. Así que para mí fue una cuarentena, digamos, un confinamiento muy fructífero. Estoy trabajando en una ópera de cámara, estoy trabajando en una obra que me comisionó la Orquesta de Filadelfia. Y bueno, eso. El lado quizás frustrante de esto fue la cantidad de cancelaciones, de estrenos que se postergan. Yo tenía que haber viajado en mayo a Buenos Aires, tenía un estreno mundial de una obra que me comisionó el Teatro Colón, un concierto para orquesta, una obra importante de 40 minutos, y bueno, todo quedó postergado. Entonces, es decir, como estilo de vida yo siempre fui muy como en cuarentena, pero son las cancelaciones y esperando pronto poder reencontrarme con un público. Precisamente ese reencuentro con el público va a ser bastante difícil, ¿no? Para las orquestas sinfónicas, para las óperas, esa distanciamiento social es muy difícil de organizar con 100 músicos en una fosa. Es un tema muy incierto para opinar, pero yo suelo ser optimista, que como toda epidemia tiene su curva creciente y decreciente, y algún día va a terminar o vamos a estar inmunizados o a ver la vacuna. Así que yo espero que pronto esto quede como un recuerdo y en los libros de historia, pero bueno, es lamentable la cantidad de pérdidas, sobre todo humanas y también económicas, pero bueno, todo se supera. Virus que no ha impedido la publicación el próximo 10 de julio de tu disco, ¿no? Que has grabado con el sello Naxos. Exacto, yo pienso que es una hermosa oportunidad para poder mantener un contacto con un público y que el público pueda escuchar mi música a pesar de que las salas de conciertos están cerradas. Así que bueno, es una casualidad que se dio así, que Naxos programó el lanzamiento ahora y bueno. Cuéntanos cómo fue la grabación con esta Orquesta Filarmónica Nacional de Leópolis bajo la dirección de un argentino, de Pablo Poggiano. Fue una grabación en estudio, me decías, ¿eh? Fue en el Concert Hall de la Orquesta de Lubbock, pero en sesiones de grabación. Fue una experiencia increíble a la que se la debo a Pablo Poggiano, porque él es el ideólogo y productor de este proyecto. Es él el que tiene contrato con la discográfica Naxos, y yo me siento muy agradecido y afortunado que para su primer proyecto discográfico él propuso hacer un CD monográfico con mi música y que Naxos haya dado luz verde a este proyecto y haya acompañado.
Y fue increíble porque, claro, es como en el cine o en la televisión, que uno de minutos que uno ve, hay detrás de eso horas y horas de trabajo, porque en la sesión de grabación se ensaya, se graba, a veces se graba un movimiento entero, a veces de tal a tal compás, y se vuelve a repetir hasta que salga perfecto, si hubo algún error o algún ruido de ambiente, así que fue una experiencia diferente que me abrió los oídos, ¿no? Me agudizó un poco y me ayudó también a descubrir, porque es como reorquestar el sonido, siempre está la posibilidad de luego en la postproducción subir, que se escuche más la celesta, menos los trombones. Fue una experiencia increíble. Son agotadoras esas sesiones de grabación Son para largas, los músicos. agotadoras, pero cuando el resultado final es tan positivo y uno ve la entrega también de los músicos de, bueno, en Ucrania, que no están muy familiarizados con este tipo de repertorio, y sin embargo se han apasionado y lo han tomado con mucho profesionalismo y entrega, y además se armó un lindo grupo humano con Ayako Tanaka, que es la soprano coloratura, Xavier Inchausti, que es el violinista que grabó el concierto para violín, y el clarinetista Mariano Rey. Hablando de la soprano Ayako Tanaka, creo que ese ciclo de canciones para orquesta y soprano nace de una historia de amor musical, por supuesto. Sí, musical, porque debo aclarar. Bueno, Ayako Tanaka es soprano japonesa, reside en Viena, es la esposa del director argentino Pablo Boggiano. Y yo cuando descubrí su voz, Pablo me acercó una grabación de ella, quedé cautivado por su voz tan versátil, la variedad de timbres, la agilidad que tiene una soprano coloratura, de gran virtuosismo, de poder cantar tesituras extremas agudas. Y eso, bueno, mi esposa, Fernanda Caputi, que es artista plástica, pero también escribe poemas, escribió un texto para la primera canción que yo compuse para ella, que está inspirado en el encuentro de las dos culturas. Argentina representada por la flor nacional del ceibo y el Japón por la flor sakura. De esa primera canción hubo un interés mutuo, a Ayako Tanaka le gustó mucho y dijimos qué pena que sea una breve canción de 3-4 minutos, ¿por qué no hacen un ciclo? Y de ahí nació un ciclo de canciones al piano que luego Ayako Tanaka junto con Pablo Boggiano me comisionaron la versión orquestal que estrenaron con la Sinfónica Nacional de Argentina en el concierto de apertura de la temporada 2017. Y es una obra que me dio muchas satisfacciones, que la Asociación de Críticos Musicales de Argentina la premió como la mejor obra estrenada en la temporada 2017. Y así nació, de esa breve canción. Luego el ciclo se completa con un texto de la poeta argentina Alfonsina Storni, que se llama Paz, un texto de una poeta argentina contemporánea que se llama Quiero Ser. La poeta se llama Analía Versailles. Y luego sigue La Noche de la poeta chilena Gabriela Mistral y termina con un texto que es un extracto de un poema quechua traducido al español que habla sobre la reflexión de la existencia. Los quechuas denominaban al mundo terrestre altar de la existencia, entonces qué mejor que ponerle como título al altar de la existencia. Y así nació y este ciclo, que quizás como hilo conductor es la presencia de la naturaleza, de reflexiones sobre la existencia y una Latinoamérica presente a través de una voz y visión femenina. Hablando de la estética del disco, es maravilloso. Tú has sido artista plástico antes de que compositor, me decías. Así es, pero este diseño lo realizó Pablo Lembo, un artista gráfico argentino, inspirado en mi música, que Pablo Boggiano le encargó para este proyecto, le hizo escuchar las grabaciones y creo que quedó un trabajo maravilloso. También parte de este grupo, si vamos a ver fragmentos del video promocional, fue Martín Ruiz Rueda, argentino que reside en Viena también, que hizo un hermoso documentación audiovisual. Y bueno, sí, así es. Yo fui artista plástico. Por eso dicen que mi música es muy visual, quizás, porque mi comienzo fue con la pintura y seguí pintando, pero con música. No hemos hablado de los conciertos para violín y para clarinete. Para los melómanos, los amantes de la música clásica, uno no puede
evitar pensar en el concierto de violín de Beethoven, quizás, o en el de clarinete de Mozart, ¿no? Tú, en tu creación, ¿hay referencias o no? Tu creación estéticamente no tiene nada que ver con eso. Referencias, a ver, yo digo que estos conciertos, que son 3 vocaciones, son como vocaciones autobiográficas. Y la historia de este concierto es bastante particular. Es un poco como el ciclo de canciones, que nació con una simple obra y después se sumaron otros movimientos. Bueno, esto fue la orquesta Padeloup, que es una de las orquestas más antiguas de París, que ha estrenado obras de Ravel, Berlioz, Bizet, y que luego yo fui compositor en residencia en el 2015-16. Pero mi primer vínculo con esta orquesta nació en el 2005. Ellos me comisionaron una obra para violín y orquesta de 10 minutos para que sea estrenada por Nemanja Radulović, violinista franco-serbio, hoy muy reconocido, que graba para la Deutsche Grammophon. Y cuando me comisionaron esta obra, yo estaba residiendo en Madrid, donde yo estuve 2 años en una institución francesa que se llama la Casa de Velázquez, que es la Académie de France a Madrid, que todos los años, mediante un concurso organizado por la Académie de Beaux-Arts Institut de France, premian artistas de distintas disciplinas para estar 2 años de residentes, con un salario para componer, con un estudio, con piano. Y ahí compuse esta obra que, como iba a estar destinada a un programa dedicado a música española, yo me inspiré en la música española de los tablaos, del canto jondo, y también evoqué un poco mis raíces sefaradíes. Ben Sekri es un nombre de origen sefaradí. Y esa obra después tuvo éxito, tuvo buena repercusión, y la orquesta Padeloup me propuso, ¿por qué no comisionarme un segundo y tercer movimiento para que sea un verdadero concierto para violín? Y ahí nació Evocación de un tango, donde evoco mis raíces porteñas, donde yo me crié y viví la mayor parte de mi vida en Buenos Aires. Y luego el tercer movimiento, que lo llamo Evocación de un mundo perdido. ¿Por qué? Porque ahí evoco otras de las raíces que a mí me interesa mucho en mi música inspirarme, que son las raíces folclóricas, un poco las mitologías precolombinas, no con intención de hacer una etnomusicología, sino tomar como fuente de inspiración para desarrollar mi propio lenguaje, ¿no? Y ahí, como es una obra donde desarrollo ritmo de baguala, carnavalito, malambo, bueno, lo llamé Evocación de un mundo perdido, que poco conocemos y de a poco vamos descubriendo, ¿verdad? Y esta obra la estrenó Nemanja Radulović, como recién decía, pero para este concierto tenemos esta grabación, una fabulosa versión que hizo Xavier Inchausti, que es uno de los grandes violinistas de Sudamérica. Es el actual concertino de la Filarmónica de Buenos Aires, del Teatro Colón, también fue concertino de la Sinfónica Nacional. Y él está muy familiarizado con mi lenguaje, porque él esta obra la había interpretado bajo la dirección de Pablo Boyano en Rumania, con la orquesta Targumures. También la hizo, el estreno en Buenos Aires lo realizó Xavier Inchausti con la Filarmónica en el Teatro Colón. Así que, bueno, es un lujo. La versión que vamos a escuchar es de un virtuosismo y quedé fascinado y agradecido. ¿Y el concierto para clarinete, Mozart no está presente por ahí un poco? No, más que Mozart, hay de todo un poco de nuestro continente. Concierto que en esta grabación lo interpreta Mariano Rey. La historia de este concierto nació de un encargo en Venezuela. Valdemar Rodríguez, que él además es el director de la Academia Latinoamericana de Clarinete y dirigía un festival de clarinete que se hace cada 2 años, me comisionó esta obra, que luego, bueno, por diversos motivos que se postergaron, porque el festival se canceló, después se tuvo un problema de salud y ahora la situación en Venezuela estaba difícil. El estreno lo realizó Pablo Boyano, porque era una pena que quedara archivada, con Valdemar Rodríguez en Buenos Aires, con la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín. Y es una obra que consta de 4 movimientos. El primer movimiento es Ecos del Horizonte, donde trabajo un poco como un efecto de reverberación de lo que hace el solista. La orquesta repite como creando un efecto de eco. El segundo movimiento son Danzas Volcánicas, que es un homenaje a los volcanes de nuestro continente, donde predomina un poco un diálogo entre el clarinete y la percusión, como si fueran erupciones volcánicas. El tercer movimiento es una baguala enigmática. La baguala es un canto típico del noreste argentino, y ahí la baguala se convierte, el clarinete en un bagualero, y la orquesta un poco hace un acompañamiento como... A mí me gusta recrear
sonoridades de los instrumentos autóctonos, pero con los instrumentos tradicionales de la orquesta sinfónica. Entonces, las cuerdas en pizzicato imita un poco la sonoridad del charango rasgueado, que es una pequeña guitarra hecha de un caparazón de animal. También las flautas, mediante técnicas extendidas de soplidos, sonidos multifónicos, armónicos, imitan sonoridades como de las quenas, sikus, que son flautas indígenas. Y el último movimiento, porque como yo decía, el origen de esta obra fue un encargo para Venezuela, me inspiró a hacer una tocata caribeña donde no hay citas, sino que es como una vocación estilística de la música festiva y sensual del Caribe. Y para esta grabación, Mariano Rey, que es uno de los grandes clarinetistas de nuestro continente, que es el solista de la Filarmónica de Buenos Aires del Teatro Colón, hace una versión fantástica, ¿no? Súper virtuosa y bueno, muy festiva. En fin, ya lo saben, este disco dedicado a la música para orquesta y solistas del argentino Esteban Ben-Sekri ha sido editado por el sello Naxos y va a poder comprarse a partir del 10 de julio. Muchísimas gracias, Esteban, por haber estado aquí con nosotros. ¿Algo que añadir, quizás? No, al contrario, que estoy muy agradecido. No podía presentar un disco sin venir a tu espacio, que llega a todo el mundo hispanoparlante. Te lo agradecemos infinitamente. Permíteme, Esteban, que dé las gracias a Julián Lenk y a Vanessa Loiseau, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que emite desde Montevideo y se llama Canal U. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Esteban. Gracias a ti.